Yo le pido al grupo del capitalismo revolucionario que está arriba, por favor, silencio. Hola, 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 buenas noches, amigos y amigas. Soy Sebastián Izquierdo. Esto es Capitalismo Revolucionario. Estoy haciendo un videíto que me pareció importante hacer, pero que después me encontré con bastantes dificultades para encontrar la información, los datos, la metodología para investigarlo, porque la verdad es que esto no es algo que se haya investigado, no hay ningún libro al respecto. No hay una sumatoria de todo esto, entonces encontré ciertos datos sueltos que nos van a dar algún indicio. La pregunta fundamental es ¿cuánta gente ha matado el feminismo? ¿Cuántas personas han muerto producto del feminismo? Porque vimos en la protesta, ¿no es cierto? Hace poco fue el Encuentro Nacional de Mujeres en Argentina, quemaron vivo un perro, etcétera. Rayan esto, soy puta y feminazi, no sé qué. Entonces uno les dice feminazi y te dicen, oye, pero ¿dónde está el holocausto de los feministas? ¿Cuánta gente ha matado al feminismo? El feminismo no ha matado a nadie. Bueno, resulta que no es cierto. Resulta que el feminismo ha matado un montón de gente y un montón de seres humanos, digamos. Para no entrar en dicotomías sobre qué es persona y qué no es persona. Ha matado un montón de seres humanos, esa es la verdad. Y bueno, me puse a pensar rápidamente en distintos eventos históricos que tuviesen relación con el feminismo y distintas políticas, ¿no es cierto?, impulsadas por el feminismo o distintas prácticas impulsadas por el feminismo que hubieran resultado en muertes humanas. Lo primero que se me vino a la mente, ¿no es cierto?, fue la ley seca. Poca gente lo sabe, pero la ley seca establecida en los Estados Unidos durante los años 20 y parte de los años 30, la prohibición de beber alcohol, fue una política impulsada fuertemente por agrupaciones feministas. No fue algo que se le haya ocurrido a los ultraconservadores, la verdad es que es algo que se le ocurrió al feminismo. Se le ocurrió a las agrupaciones de mujeres. Tenía una política bastante sencilla, ¿no es cierto? Una idea bastante sencilla, que es, bueno, una forma, algo que nos quita control sobre los hombres, es el hecho de que los hombres puedan acceder al alcohol. También la prohibición de la prostitución y la prohibición de los juegos de azar. Esas tres cosas se dieron casi simultáneamente en los Estados Unidos con el auge del movimiento feminista, y las tres fueron apoyadas, impulsadas por las mujeres sufragistas de los Estados Unidos. El tan bendecido feminismo de la primera ola, eran todas buenas, buscaban solamente el voto, mentira. La verdad es que consiguieron cosas mucho más potentes, como puede ser, ¿no es cierto?, lo que estamos hablando ahora de estoy bajándome un poco la luz. El tema de la eliminación, de la prohibición del alcohol, la prohibición del juego de azar, la prohibición de la prostitución. Muchísima gente ha muerto en los Estados Unidos, muchísima gente, miles y miles y miles de mujeres han muerto producto de la prohibición de la prostitución, debido a que los proxenetas, ¿no es cierto?, es decir, los que administran la prostitución ilegal, que no existen prácticamente cuando existen mercados legales de la prostitución, como ocurre en países como en Chile, donde no hay donde la prostitución no es ilegal. Entonces estos mercados legales de la prostitución permiten que las prostitutas estén protegidas por el Estado en su labor, ¿no es cierto? Son protegidas por carabineros, etcétera, son controladas y protegidas. Obviamente habrá uno que otro abuso, pero en general, ¿no es cierto?, una prostituta puede decir, ¿sabes?, que me están chantajeando, me están tratando de robar, hay un tipo que me exige que le pase una parte de lo que gano, me ofrece una protección que yo no necesito, etcétera. Entonces hay una cierta seguridad para la prostitución que no existe en los países donde esta está prohibida. La prostitución nunca se va a acabar, la prostitución siempre va a existir. Entonces el acto de prohibirla, las feministas lo que hacen es entregarle el negocio a las mafias, que luego, ¿no es cierto?, esclavizan a estas mujeres, y además en sus enfrentamientos entre ellas, ¿no es cierto?, entre ellos, los distintas mafias, los proxenetas, lo que hacen es los ajustes de cuentas los hacen también con las mismas chicas con las que trabajan en la calle, ¿no es cierto? A ellas son a las que matan a la hora de hacer un ajuste de cuentas en su negocio, ¿no es cierto?, en su mafiosidad, digamos. Entonces, ahí hay un montón de muertes, pero no encontré ninguna cifra, ¿no es cierto? Es difícil, estoy buscando cifras, producto, ¿no es cierto?, del proxenetismo, producto de las mafias de la prostitución en los Estados Unidos. No encontré números que sean confiables, con instituciones que lo respalden detrás. Sería interesante que alguien lo investigara. La verdad es que tengo un canal de YouTube, no soy un centro de estudios, pero ahí tenemos un montón de muertes, y son directa causa del feminismo, y son muertes de mujeres, ¿no es cierto? Esas son muertes de mujeres producto de política impulsada por el feminismo. Lo que sí pude encontrar, producto de
de las políticas impulsadas por el feminismo son las muertes de mujeres, o sea, las muertes de personas a causa de la ley seca. Una cosa muy interesante, ¿no es cierto? Esto, para partir por orden cronológico en el fondo. En los Estados Unidos, antes de implementarse la ley seca, teníamos una tasa de homicidios de 6 por cada 100.000 habitantes. 6 asesinatos por cada 100.000 habitantes, los que subieron a 10 y se mantuvieron siendo 10 y volvieron a ser 6 después, se mantuvieron a 10 por cada 10.000 habitantes, por cada 100.000 habitantes durante, o sea, 1 por cada 10.000 en el transcurso del periodo que estuvo la prohibición. Es decir, hubo un aumento bastante significativo, y lo vamos a traducir a números porque en el fondo lo que tenemos acá son más o menos un promedio de la población de los Estados Unidos. Esto lo saqué a la rápida, ¿no es cierto? Pero más o menos un promedio de la población de los Estados Unidos durante el periodo en que estuvo prohibido la prostitución, o sea, el periodo que estuvo prohibida el alcohol. Tenemos más o menos 115 millones de habitantes. Ese era el promedio de la población durante todos los años en los que estuvo prohibido el alcohol. La diferencia sería que si se hubiese mantenido la tasa de homicidios previa, ¿no es cierto? Lo cual tampoco nadie nos lo asegura, pero es lo que volvió a hacer después de que se eliminó la prohibición. La cantidad de asesinatos al año habrían sido de 69.000. Mientras que durante todos estos años que estuvo la prohibición, ¿no es cierto? Más de una década. La cantidad de asesinatos fue más o menos de 115.000 por año. Es decir, que vemos un aumento de más o menos 30 y tantos mil asesinatos por año. Bien, eso es directa causa del feminismo y ya lo tenemos más o menos cuantificado. Estaríamos hablando, ¿no es cierto?, de cerca de 400.000 personas asesinadas por el feminismo, por las políticas, en directa relación con las políticas impulsadas por el feminismo, lo que tiene que ver con la prohibición del alcohol. Otro episodio en el cual no puedo encontrar ni un solo dato tiene que ver con las anarquistas revolucionarias feministas de Barcelona y el resto de España durante la Guerra Civil. La verdad es que se sabe que incurrieron en fusilamientos, que incurrieron en persecución, ¿no es cierto?, a gente del bandos contrarios, incluso de los mismos bandos de izquierda durante las peleas que hubieron internas en el bando republicano. Pero no encontré datos exactos de cuánto habrían sido las bajas realizadas o causadas, o los fusilamientos causados por las facciones mismas del feminismo, pero ahí también tenemos probablemente una buena cantidad de miles de muertos. Dicho esto, ¿no es cierto?, y considerando que aún en los países donde el feminismo ha logrado la prohibición de la prostitución, existen muertes por el tema del proxenetismo y de las mafias que son creadas por este tipo de legislaciones, quisiera hablar de el aborto, que es otra causa de muertes de seres humanos que es causada por el feminismo, debido a que hoy en día, gracias a un avance cultural muy importante, los abortos que son forzados por la familia prácticamente son inexistentes. Digamos, en el occidente ya no es una causa de deshonra, o ya no es un asunto de una familia que se ha hecho. No tenemos una idea de que la familia ha perdido un prestigio, que se ha visto afectada profundamente porque una hija queda embarazada. Normalmente los padres ya no incurren en esto, que hace 3 o 4 generaciones era normal, que era obligar a las hijas a abortar cuando tenían un embarazo no deseado, sino que hoy en día eso ya se acoge, se participa, se permite, y eso es bueno, porque bueno, los niños son siempre una bendición, no como dice la señorita Beatriz Sánchez. Pero ¿quiénes entonces impulsan el aborto clandestino hoy en día? Que ese aborto clandestino tan nefasto que antes impulsaban, ¿no es cierto?, ciertas familias poco que tenían una apremio respecto de su prestigio como familia, ¿no es cierto? Ahora, ¿quiénes lo impulsan? Bueno, creo que quienes lo impulsan son las feministas. Basta con meterse a cualquier página feminista, vamos a encontrar los instructivos para realizar abortos caseros, fonos de ayuda, distintas ayudas y respaldo, y grupos y colectivos que te pueden ayudar a practicarte un aborto de tipo clandestino. Es decir, el aborto clandestino hoy en día, por lo menos en Occidente, es una práctica que se realiza apoyada, y de hecho no solamente apoyada, sino que patrocinada, instruida por el feminismo. Entonces busqué y encontré, ¿no es cierto?, que aproximadamente en el mundo mueren 47.000 mujeres al año
debido al aborto clandestino. Estas también son víctimas del feminismo, digamos, porque hoy en día no hay ninguna razón para realizarse un aborto clandestino, entendiendo que hoy en día la sociedad acepta y acoge y admite a las familias acoge y a las familias, a las mujeres que tienen hijos, embarazos no deseados. Tenemos unas sociedades que las acogen ampliamente y que las ayudan en gran medida, ¿no es cierto? El gobierno de casi todos los países las ayuda en términos de el llevar a término su embarazo, el parto. Hay planes sociales, beneficios sociales para las madres solteras en prácticamente la totalidad de los países occidentales. Ya no existe el señalamiento, el que miren mal a la mujer que es madre soltera. Todo lo contrario, se encuentra cada vez más y de forma muy recurrente que encuentran marido, que encuentran a alguien que las quiere, que las familias las acogen, que los papás, los tíos, los abuelos, los primos, etcétera, las ayudan a salir adelante. Así que ya no existen motivos reales para tener un aborto clandestino, con excepción de lo que podría ser una práctica ideológica, 100% ideológica, ¿no es cierto? La idea de liberar a la mujer por medio de la muerte del infante. Y eso, en los países donde esto está prohibido matar a las guaguas, mueren, se realiza de forma clandestina. En Chile, ¿no es cierto?, lo pusieron hasta en una agenda de la fecha, pusieron instrucciones para que todas las mujeres aborten. Eso es aborto clandestino impulsado por el feminismo, y cobra 47.000 muertes al año. No sé bien hace cuántos años, pero esto viene de Alianza por la Solidaridad, un dato que saco de una fundación feminista. Ahora, respecto del aborto legal o no legal, ¿cuántos abortos se realizan al año? ¿Cuántos bebés, cuántos niños por nacer mueren? No podemos negar que está muriendo alguien, digamos. Podemos tal vez discutir las características de persona, pero ser humano es y está muriendo, ¿no es cierto? Es al ser humano vivo que muere. Eso no lo podemos discutir, eso no es de discusión porque es científico. Podemos discutir si acaso vamos a darle derechos como persona a ese ser humano en gestación, pero no podemos discutir que se está matando un ser humano. Y como este video va de seres humanos muertos a manos del feminismo, hablamos de que solo entre el año 2010 y el año 2014, esta es una de las cifras que encontré, murieron 56 millones de niños por nacer, de bebés por nacer, en abortos legales o ilegales a lo largo del mundo. Es decir, 56 millones por año serían más de 220 millones de abortos, más de 220 millones de vidas humanas solo en esos 4 años, ¿no es cierto? Si nosotros observásemos, por lo tanto, desde que el aborto es legal en ciertos países, desde que se realiza esta práctica, el feminismo cobraría con varios miles de millones de muertos y pasaría a ser, ¿no es cierto?, la ideología más genocida de la historia humana. Si nosotros vamos a considerar, y yo creo que es algo evidentemente científico considerar que desde el momento de la gestación, desde el momento de la fecundación existe un ser humano vivo, no creo que pueda existir muchas dudas al respecto, que existe un ser humano vivo, independiente que le queremos atribuir o no el rango de persona. Podríamos decir que el feminismo es la ideología que más seres humanos ha asesinado en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Proyectando, ¿no es cierto?, la cifra que tenemos acá, que es la que logré encontrar rápidamente. Podría haberme puesto a buscar más profundo, pero esto me lo dice, ¿no es cierto?, Guttmacher Institute. Me dice que 56 millones al año entre 2010 y 2014 serían más de 220 millones de abortos solamente en esos 4 años. Y entonces, si lo vemos en el tiempo, ¿no es cierto?, desde que el feminismo comenzó a promover la práctica filicida del aborto, el matar al propio hijo, estaríamos hablando de varios miles de millones de seres humanos asesinados. Cuando le pregunten a quién ha matado el ser humano, a quién ha matado el aborto, ¿a quién ha matado el feminismo? ¿A quién ha matado el feminismo? Las células feministas no hemos matado a nadie. Dile que han matado miles de millones de personas. Recuérdales no solamente el aborto, sino que recuérdales todas las demás cosas que hemos hablado. Digamos, hablamos de más o menos 500.000 de personas solamente por la implementación de la nefasta política de prohibición del alcohol, que es una política feminista, y el que no me crea, que lo busque. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario. Recuerden compartir, suscribirse, donar y participar de nuestras actividades.
Que tengan todos ustedes una excelente semana y buenas noches. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.